son eh, em, los que digitan que ante un determinado estímulo o ante una determinada situación, la célula esté desencadenando una respuesta, ¿sí? O sea, tenga la foto de esa célula, sea algo característico para poder responder al estímulo. Bueno, nada, los mecanismos de traducción de señales son tan amplios como la diversidad que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Entonces, obviamente, en organismos unicelulares también hay mecanismos de traducción de señales, pero que obviamente perciben el estímulo del exterior, aunque cada vez más se sabe que las unicelulares también habitan los espacios naturales de manera de comunidad, ¿no? Entonces, cada vez más se estudian los mecanismos de transducción de señales o transducción de señales acorde a que cada vez más se maneja el concepto de población, ¿sí? Y bueno, y obviamente los organismos multicelulares, que es a lo que ustedes se van a dedicar en regla general, el intercambio de señales coordina absolutamente todos los procesos, ¿sí? Entonces, las señales pueden ser muy variadas, pero básicamente son las que hacen que la célula responda al estímulo, ¿no? Pueden ser antígenos, hormonas, nada, olores, ¿sí? Como para formalizar el concepto del mecanismo de transducción de señales, las señales tienen, digamos, como diferentes etapas. Hay una etapa en la cual la señal se sintetiza, que obviamente eso también responde a un estímulo. Después hay una etapa en la cual se libera, otra etapa en la cual se transporta, dependiendo de cuál sea la señal, y para que esa señal pueda ser vista, detectada por otra célula, esa célula tiene que tener un mecanismo para poder ver esa señal. Y obviamente, como siempre decimos, como todo es química, ese mecanismo básicamente es algún tipo de receptor que detecte, interaccione con la señal y que esa señal pueda a través de ese receptor imprimir un cambio dentro de la célula y que ese cambio también sea finito, ¿no? O sea, que el cambio responda o sea proporcional la respuesta al estímulo. De tal manera que finalmente esa señal hay que eliminarla, o se elimina el estímulo o se elimina la señal, ¿sí? Bien. Bueno, obvio, el sistema es, ¿no? Como todo lo que ocurre en biología, muy específico, muy sensible, y otra de las características que tienen los mecanismos de transducción de señales es que son integrativos, o sea, la célula no responde a las señales desincronizadamente, no, todo lo contrario. La célula tiene la capacidad de integrar la señal y dar una respuesta que sea la resultante a todos los estímulos. Bien, espérenme un segundito. Bien, entonces, tenemos por un lado la señal y por otro lado el receptor de la señal. La interacción ligando-receptor siempre va a ser una interacción del tipo no covalente, ¿no? Por varias razones, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con interacciones no covalentes es algo que responde de algún modo a la cantidad de intentos que hay en esa interacción. O sea, una molécula señal interacciona con su receptor y esa interacción va a depender de la afinidad, pero también va a depender de la cantidad de molécula señal, ¿sí? O sea, no solamente ese receptor va a quedar estimulado cuando encuentre la molécula señal, sino como no es una interacción permanente, es una interacción eh, em, energéticamente débil, ¿no? Eso implica que hay una cuestión de insistencia de la señal para que eso genere un impacto más duradero o menos duradero sobre el receptor, ¿sí? Eh,
Entonces, hay una especificidad de ligando-receptor y también hay una especificidad muchas veces celular, porque eso implica una regulación diferente en los tejidos, ¿sí? Eso de alguna manera está, lo vamos a discutir, perdón, a medida que vayamos viendo los ejemplos, ¿sí? Además de la especificidad, ¿no? Hay una alta sensibilidad dada por la afinidad de la molécula señal con el receptor y hay distintas etapas, ¿no? En esa situación de sensibilidad. Además de, se da que hay cooperatividad, ¿sí? Se da que hay amplificación de la señal, ¿no? Una señal estimula una enzima y esa enzima en general puede sintetizar un producto que estimula otras enzimas y a su vez esas enzimas que van a sintetizar varias veces ese mismo producto seguramente van a estimular otras tantas. Eso hace que haya un efecto cascada en la percepción de la señal. A su vez, también hay un efecto de desensibilización en el cual una vez que se genera la respuesta, de alguna manera ese receptor tiene que enterarse que la respuesta se generó para o bien persistir en la señal o bien generar una anulación de esa señal para que esa señal tenga un efecto. Muchas veces se requiere que la señal tenga un efecto eh, muchas veces se requiere que sea duradero, otras veces se quiere que sea como un shock. Eso depende de cada sistema, pero en general hay algún tipo de mecanismo que apaga la señal. Bien, bueno, la integración de la señal tiene que ver con esto que les decía, que la célula puede percibir varias señales y en general esas señales son percibidas por distintos receptores y quizás cada una de las señales genera distintos efectos, pero que la respuesta en definitiva va a ser la resultante del efecto de una y el efecto de otra. Hasta el momento nada que sea, ¿no? Cualquier cosa me frena. Bueno, ¿cómo se puede generar o cómo se puede mover esa señal, ¿no? Eso tiene que ver con los métodos de comunicación intracelular que ustedes conocen o entre células, ¿sí? Puede haber un método que es dependiente de contacto, ¿no? Que es digamos, la comunicación substacrina, ¿sí? Bueno, el endocrino, que es el que más conocemos, que es en el cual la señal viaja por sangre y la molécula es detectada. El parácrino, en el cual la señal afecta a células contiguas, ¿sí? Y el autócrino, donde la propia señal afecta a receptores que están sobre la misma célula, ¿sí? Una forma muy especial respecto a la secreción o a la interacción entre células es la interacción entre células neuronales, ¿no? Que la molécula que secreta, ¿no? La neurona, estimula a una célula target mediante la secreción de lo que se conocen como neurotransmisores en un espacio muy pequeño que es el espacio sináptico y se conoce como sinapsis, ¿sí? Eso es digamos, algo muy específico del sistema nervioso que estaría, digamos, por fuera de todas las clasificaciones de los modos de comunicación entre células, ¿sí? Bien. Bueno, van a ver que dependiendo de algunas características, las moléculas señal tienen diferente tipo de clasificación, ¿sí? Bueno, ahí hay una clasificación que depende de la naturaleza química, ¿no? Si tiene naturaleza peptídica, lipídica, bueno, si derivan de la vitamina D, del rotenoide, bueno, diferentes tipos de moléculas señal que obviamente hay ejemplos y hay diferentes vías de síntesis, ¿sí? Em, de todas estas, vamos a ver muy pocas. Nosotros básicamente nos vamos a dedicar a estas dos señales peptídicas, que son la insulina y el glucagón, porque, como dijimos a lo largo de todo el curso,
digamos, el curso apunta a tener un ejemplo concreto que es la integración metabólica. Entonces nosotros a lo largo de toda esta cursada hemos estado hablando todo el tiempo de dos estados básicos, que cuáles son, dos estados metabólicos. ¿Qué estados metabólicos discutimos todo el tiempo? Ayuno cuando hay presencia de glucagón o Perfecto. cuando hubo ingesta que hay presencia de insulina. Postpran- Bien, exacto. Entonces, en ese mismo contexto no nos vamos a marear con muchos mecanismos de traducción de señales, vamos a básicamente discutir los que nosotros necesitamos, solo a modo de que ustedes vean diferentes ejemplos que ya los vieron en fisio. Fíjense que acá hay diferentes modos de acción, obviamente los tipos de molécula señal que no tienen la capacidad de muchos hay algunos que tienen receptores de membrana, como los peptídicos o las catecolaminas, ¿no? Y otros, ¿no? Tienen receptores nucleares, ya que su naturaleza es más lipídica, con lo cual, de alguna manera, pueden entrar dentro de la célula y generar directamente una acción a nivel núcleo, ¿sí? En general, las moléculas señal que actúan vía receptores, fíjense que tienen un segundo mensajero acoplado cuando actúan vía receptores de membrana, ¿sí? Bien. Bueno, nada, las dos grandes divisiones. Los que tienen receptores de membrana, que actúan vía segundos mensajeros, que pueden tener blancos en el citosol o blancos en el núcleo, pero requieren de la síntesis de segundos mensajeros, y los que actúan directamente entrando a núcleo, en general tienen la capacidad de sintetizar o de actuar vía factores transcripcionales que ¿no? Estimulan la expresión de diferentes genes y bueno, y generan de algún modo algún tipo de efecto para que se expresen nuevas proteínas y haya un cambio en la expresión proteica. ¿Pero tienen, profe, receptores adentro del núcleo? En general, no requieren de receptores dentro del núcleo, tienen alguna molécula con la que interactúan y de ahí desencadenan, ¿sí? Pero en regla general eh, pueden moverse a través de la membrana plasmática y sí, tienen un target en núcleo, o sea, alguien con quien interaccionar, porque si no, no pueden generar el efecto, ¿no? Si no, no tendrían una cierta especificidad, ¿sí? Pero no tienen receptores, ¿sí? Bien, entonces, bueno, de los que nosotros vamos a discutir, bueno, acá hay varios ejemplos de tipos de receptores de superficie, ¿sí? Están los acoplados a proteína G, ¿sí? Los receptores tirosinquinasa, los receptores guanilil ciclasa, estos receptores, bueno, los típicos canales de iones y las integrinas o los receptores de adhesinas, que son otro tipo de receptores de membrana, ¿sí? Bueno, fíjense que estos que, digamos, por ejemplo, estos que entran abriendo o cerrando canales, también hay algunos que directamente tienen, ¿no? Una unión en núcleo, digamos, un target en núcleo que les permite generar su efecto. Bien, van a ver que vamos a discutir básicamente el receptor acoplado a proteína G, ¿sí? Y los receptores tirosinquinasa, ¿sí? Bien, bueno, los receptores son los mediadores de la respuesta, ¿sí? Y obviamente depende, hay una alta variedad de actividad y de cantidad, ¿sí? Entonces, digamos, dependiendo de qué cantidad de señal y de receptor se encuentran expresados, también va a ser la respuesta. La localización en general puede ser, como bien dice ahí, en la superficie de la célula, pero también puede haber en el núcleo o el citosol. Y
digamos, la unión ligando-receptor genera obviamente un cambio conformacional que puede desencadenar distintas respuestas. Puede haber una síntesis de un segundo mensajero, puede haber, digamos, activar algún tipo de cascada enzimática o puede generar una variación de potencial de membrana, ¿sí? Dependiendo del receptor, va a ser la reacción que va a haber en la célula, ¿sí? Entonces, nada, van a ver que hay receptores que son, por ejemplo, que dependen de una sola señal y hay receptores que son diméricos que para transmitir la señal, por decir algo, requieren de dos moléculas. Fíjense que la misma acetilcolina sobre distintos tejidos, ¿sí? Puede tener de alguna manera o requerir de receptores distintos. Eso es un ejemplo. Pero también puede ser que la misma señal tenga receptores iguales en distintos tejidos, ¿sí? Eh, digamos, puede haber tantas combinaciones como posibilidades haya, dependiendo del mecanismo de transducción de señales que digamos que la diferenciación de alguna manera haya condicionado. Otro ejemplo es, por ejemplo, fíjense, glucagón y adrenalina vía receptor beta-adrenérgico sobre el hepatocito, en definitiva va a ser lo mismo, ¿sí? Pero también la adrenalina puede tener alfa-adrenérgicos sobre el hepatocito, que en definitiva terminan siendo lo mismo, pero es vía otra cascada de señalización, ¿sí? Y más abajo tienen la adrenalina con los beta-adrenérgicos en músculo, que hace algo similar vía degradación del glucógeno a lo que hace en hepatocito. O sea, el mismo receptor, pero distinto tejido, no libera glucosa a sangre, ¿sí? Libera glucosa del glucógeno para utilizarla en contracción aeróbica, perdón, anaeróbica, ¿sí? Porque fíjense que lo que libera es lactato. Hola, ¿me siguieron? Sí, profe, sí, Sí, sí. profe, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tipos de segundos mensajeros conocen? Bueno, tienen diferentes tipos de segundos mensajeros, ¿no? Desde el AMP cíclico, el GMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol 1,3-bifosfato. Esos son todos ejemplos de segundos mensajeros. ¿Se acuerdan un poco de fisio? ¿Cuál es digamos, cuál sería la ventaja para la célula de actuar en estos mecanismos de transducción de señales vía un segundo mensajero? ¿Se acuerdan algo o no? Activa varias vías a la vez. ¿Y qué más? O sea, envía el segundo mensajero, aumenta el nivel del segundo mensajero y se activan varias cosas a la vez. ¿Solo eso? Generar una respuesta rápida. Bueno, no me está diciendo mucho. Capaz lo que dice ahí abajo, ¿no? Que se puede interrumpir la respuesta después, ¿no? Cuando se elimina. Eso es algo como muy práctico. Ese dinamismo que dice Florencia, me parece que fue Florencia la que dijo que es una respuesta rápida, tiene que ver con eso. Fíjense fíjense que son compuestos que rápidamente, generando una sola reacción, puede cambiar significativamente la naturaleza química del compuesto. Por ejemplo, o sea, el AMP cíclico se corta el enlace ciclado y rápidamente la molécula cambia rotundamente. Con lo cual, la señal genera rápidamente el aumento o la síntesis de este mensajero y rápidamente se disemina la orden. Pero también, de la misma manera que rápido se puede diseminar la orden, a través de este segundo mensajero, cuando se cliva un solo enlace, quizás hasta con una misma enzima, quizás no, con una misma enzima para todas las moléculas, rápidamente desaparece el estímulo, inclusive muchas veces aún en presencia de la señal,
¿sí? Entonces eso le da a la célula un manejo muy dinámico de la concentración, o sea, de la aparición del metabolito y la desaparición. En realidad no desaparece completamente, pero al no ser exactamente el mismo, la célula lo percibe como que desapareció, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, bueno, hay otras moléculas implicadas, además de los segundos mensajeros, en los mecanismos de transducción de señales. Por ejemplo, GTPasas interruptoras, como proteína G trimérica, que se une en forma directa al receptor, o monoméricas, ¿no? Que se unen en forma indirecta a través de otras proteínas quinasa, que vamos a ver muchas porque particularmente nosotros vamos a trabajar o vamos a discutir o vamos a estudiar las vías de transducción de señales de la insulina y el glucagón, ¿sí? Que básicamente el mecanismo que tienen de activación y desactivación tiene que ver con la fosforilación y desfosforilación de las enzimas blanco. Bueno, fosforilín, tirosin, o serina o treonina y obviamente todas estas actividades están moduladas por fosforilación y las proteínas adaptadoras, ¿no? Que son proteínas que si bien no tienen actividad catalítica, se acoplan a otras proteínas y aumentan la fidelidad de la cascada, ¿no? Parecería que si no existiesen muchas veces estas proteínas adaptadoras, por alguna razón no se reconoce correctamente a esa proteína y esa proteína no se activa o no conecta la cascada de transducción, ¿sí? Bueno, entonces, avanzando un poco en todos este tipo de mecanismos de transducción de señales, ¿no? Hay algunas señales que actúan o interaccionan o generan su estímulo a través de los receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Entonces, ahí hay algunos ejemplos de señales que requieren de receptores que se acoplen a proteína G, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos receptores acoplados a proteína G lo que hacen es activar, como bien dice ahí, una proteína G trimérica que tiene varias subunidades, la alfa, la beta y la gamma, y la alfa es la que tiene actividad GTPasa y a través de esa actividad, ¿no? Que se pone de manifiesto cuando cambia la conformación del receptor, es que se genera el efecto, ¿sí? Bueno, en el caso particular del receptor beta-adrenérgico, ¿sí? El receptor beta-adrenérgico, que por ejemplo es el que interacciona con, uno de los que interacciona con la adrenalina o epinefrina, ¿qué es lo que hace? Al unirse al ligando o a la señal, cambia su conformación y en ese cambio conformacional, fíjense que entre la gamma, la beta y la alfa, que es la que tiene actividad GTP-ASA, lo que hace es convertir GTP a GDP y migrar de tal manera de unirse a una adenilato ciclasa, ¿sí? Esa enzima adenilato ciclasa lo que hace es sintetizar a partir de ATP AMP cíclico, ¿sí? Ese AMP cíclico en general lo que hace es activar una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, ¿no? Activándola, obviamente. Esa señal también se puede desarmar o se puede reconvertir en otra molécula como 5'-AMP, desciclar mediante una fosfodiesterasa. No sé si se entendió esa parte. Ay, perdón, dejé de compartir, que gira. Quise ir para atrás. No sé si se entendió esto que dije a lo último, ¿no? Que la ¿De fosfodiesterasa... dónde? Exacto, que la fosfodiesterasa es la enzima que corta la señal, ¿sí? O sea que, en definitiva, degrada el AMP cíclico a 5-AMP, ¿sí? Lo descicla, de tal manera que desaparezca la señal. O sea, si la señal está activando PK, pero esa señal la hacemos desaparecer porque la convertimos en 5-AMP, ya esa PK no se puede estimular por la presencia de AMP cíclico,
¿Está bien? Bien, entonces, fíjense que no todas las subunidades G alfa, pueden ser o son estimulatorias. Y no todas las subunidades G alfa, hay además de subunidades G alfa, otras subunidades G, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, ¿no? Está la G alfa estimulatoria, que aumenta la cantidad de AMP cíclico, pero también está la G alfa inhibitoria, ¿no? Que decrece la concentración de AMP cíclico, ¿sí? Y también tiene otro efecto como, por ejemplo, estar asociada a canales de potasio, ¿no? Y generar un cambio en el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, los beta-adrenérgicos sí tienen G estimulatoria, ¿no? Y vía el beta-adrenérgico está la adrenalina, perdón, el glucagón, la adrenalina, ¿sí? La serotonina. Pero también está la G inhibitoria, la G alfa inhibitoria, que actúa o está acoplada a los alfa-adrenérgicos, ¿sí? Entonces ahí no estaría cumpliendo la misma función. No siempre la G alfa es estimulatoria. Después fíjense que hay otra GQ que, por ejemplo, aumentan los niveles de IP3 y de acilglicerol mediante los alfa-adrenérgicos, ¿sí? O sea que hay varias G alfa, ¿sí? Sí, profe. Bueno, un mecanismo de terminación de la señal, por ejemplo, es una, generar de alguna manera GTPasas o tener GTPasas que modulen la actividad de la GS alfa unida al GTP. Entonces, la GTPasa cliva o hidroliza el fosfato del GTP convirtiéndolo en GTP y la GS alfa volvería a unirse al trímero, ¿sí? Esa es una de las maneras. Otra manera de disminuir los niveles de AMP cíclico tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Si hay señales que aumentan el AMP cíclico vía el receptor beta adrenérgico, ¿no? Y vía la subunidad GS alfa, podrá haber otras, ¿no? Que inhiban o que disminuyan los niveles de AMP cíclico. Obviamente, la célula va a tener que regular, controlar, coordinar cuál es la decisión que toma, ¿no? Entonces, si hay mucha adrenalina o glucagón que estimula la síntesis de AMP cíclico y hay otras moléculas que a la par lo disminuyen, bueno, tendrá la célula que generar una resultante entre esas dos circunstancias, ¿no? Para obtener la cantidad de AMP cíclico resultante, que en definitiva es la que va a generar el efecto, ¿sí? Sí. Bueno, y ahí hay un ejemplo puntual, ¿no? Con bueno, con la adrenalina y las prostaglandinas, que lo que hacen es inhibir, ¿no? De tal manera de, por ejemplo, regular los niveles de AMP cíclico. Bien. Bueno, ¿quién es el AMP cíclico? Este que está acá, ¿no? Esta molécula que se sintetiza o se cicla a partir del ATP, ¿no? Y ese AMP cíclico se sintetiza por la adenilato ciclasa y se degrada por la AMP cíclico fosfodiesterasa, clivando el enlace fosfato que se cicla, ¿no? En el carbono 3 del azúcar y dando AMP5 AMP cíclico. Bueno, nada, lo que acabamos de decir, ¿no? Los distintos efectos del AMP cíclico son mediados por una proteína quinasa A, porque en definitiva el AMP cíclico lo que hace es unirse a los sitios regulatorios de la pKa, de la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, y libera los sitios catalíticos. Pero fíjense que para que se una a esos sitios regulatorios, en definitiva se necesitan 2 moléculas por cada sitio regulatorio de AMP cíclico, o sea que se necesitan 4 moléculas de AMP cíclico para poder terminar activando a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Bien. Profe, quedó un minuto. Bueno,
Como ya cerramos con esto, si quieren, me voy a hacer un cafecito, si quieren hacemos un pequeño break y retomamos a las 3. ¿Está bien? ¿Sí? Dale, profe. Bueno, Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, profe. Dale. Y genial, muy bien. Gracias por avisarme, chicos. No sé si van a estar tan contentos, pero gracias por avisar. Sí, no, les voy a tratar de darle ciclo de la urea hoy entonces, porque así ustedes pueden trabajar con mecanismos de transducción de señales y con ciclo de la urea, ¿sí? Porque necesitamos avanzar y necesitan avanzar con los problemas de nitrógeno. Bien, bueno, terminemos con esto, ¿sí? Porque tienen bastantes problemas para hacer de mecanismos de transducción de señales y de urea. Bien, bueno, entonces, nosotros ya hemos visto los mecanismos de transducción de señales y no lo vimos formalmente, pero sí hablamos de los blancos target de mecanismos de transducción de señales, ¿no? Como por ejemplo, están fosforiladas por pKa la glucógeno, perdón, sí, la glucógeno sintasa de tal manera de que quede inactiva. Pero, por ejemplo, la fosforilasa B quinasa, ¿no? Que es la enzima que genera la degradación del glucógeno, ustedes saben que se activa por pKa, ¿sí? Y la piruvato quinasa se inactiva por fosforilación, de tal manera de que no continúe la glucólisis. Bueno, estas son hormonas que ya vimos. La enzima bifuncional, ¿no? Que va a dejar prendida la actividad fosfatasa cuando esté fosforilada por pKa, ¿sí? Hay muchas de las enzimas que son blancos de pKa, ¿sí? La lipasa sensible a hormonas. O sea, cosas que ya hemos discutido en el curso como para que ustedes las tengan presentes, ¿sí? Bien. Bueno, este es un ejemplo de que está en los libros y que lo dejo siempre en las diapositivas porque de alguna manera muestra cómo a partir de una molécula de adrenalina que activa un receptor beta adrenérgico, cómo se va dando el mecanismo de transducción de señales y en definitiva cómo se va amplificando, ¿sí? Es a modo de ejemplo, no es para que lo tengan que saber, pero en una cascada, como por ejemplo es la de la degradación del glucógeno, que es activada tanto por adrenalina como por glucagón, ¿no? Cómo esa molécula de adrenalina amplifica la señal. A modo de ejemplo. Además de activar, en algún momento esas señales se tienen que eliminar o bloquear, ¿sí? Ya sea porque baja la concentración de la hormona, entonces esa insistencia que yo les decía que la señal tiene en la interacción con el receptor empieza a hacerse cada vez menos probable, ¿no? Recuerden que todo es química. Otra manera de eliminar la señal es mediante la GTPasa intrínseca de la proteína G. ¿Se acuerdan que está acá? ¿Ven mi cursor, no? ¿Ven el cursor? Sí, sí, se ve. Bien, Sí. sobre el GTP unido a la subunidad GC-alfa podría actuar una GTPasa intrínseca de tal manera de clivar uno de los fosfatos del GTP para convertirlo en GDP y entonces que esa subunidad vuelva a formar parte del trímero. Bueno, la AMP fosfodiesterasa, AMP cíclico fosfodiesterasa que cliva el AMP cíclico. Y las fosfoproteín fosfatasas, aguárdenme un segundito que voy a enchufar la computadora. Las fosfoproteín fosfatasas que son en definitiva las que activa ¿quién? Activa las fosfoproteín fosfatasas. Hola. ¿Quién activa fosfatasas? Exacto, ¿sí? Entonces, pero en definitiva, la fosfoproteína fosfatasas es una manera de eliminar la señal del glucagón o de la adrenalina o de este mecanismo de transducción de señales que termina activando una pKa que fosforila, ¿sí? ¿Están conmigo? Sí, Otra manera de eliminar la señal es desensibilizar al receptor, ¿sí? Aún en presencia de la señal, existe un mecanismo que lo que hace es, de alguna manera, por más que esté la señal por fuera, todo lo que pasa por debajo del receptor que se bloquee, ¿sí? Entonces, fíjense que hay dos formas
o dos mecanismos de desensibilizar al receptor. Uno es fosforilando al receptor, ¿no? Fíjense que el receptor se fosforila y al fosforilarse une una proteína llamada beta-arrestina y al ocurrir este proceso no impide de alguna manera, cuando la beta-arrestina se une, que puedan moverse las subunidades de la proteína G trimérica y la proteína G trimérica no puede interaccionar con el receptor, entonces nunca va a percibir el cambio de conformación, ¿sí? Esa es una manera. Y aún más, cuando aún persiste la señal, puede ser que este receptor que está marcado por beta-arrestina haya un proceso de invaginación del receptor o endocitosis del receptor, de tal manera que el receptor queda incorporado dentro de la célula aún en presencia de la señal. Entonces, como el receptor se incorpora, se endocita, por más que haya señal fuera, no hay manera de que ese receptor pueda percibirla, ¿sí? Bien. Bueno, otra clase de proteína de receptor acoplado a proteína G son los acoplados a fosfolipasa C, ¿sí? Que también actúan bien una proteína G, ¿sí? Es otro mecanismo que muchos no lo usamos a lo largo del curso, pero que, digamos, vale la pena que lo vean, ¿no? Como cualquier hormona que se une al receptor, cualquiera no, hormonas que se unen al receptor que está acoplado a una proteína GQ, ¿sí? Lo que hace esa proteína GQ es migrar y de un fosfolípido de membrana lo que hace es convertirlo en diacilglicerol y inositol trifosfato. Y lo que hacen estas dos moléculas es, por un lado, fíjense que el diacilglicerol a través de una proteína quinasa, ¿sí? une calcio, ¿sí? Y el inositol trifosfato se une específicamente a receptores del retículo endoplásmico y secuestra el calcio, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que se da en ese caso es eh, em, que de algún modo cambien las concentraciones de calcio intracelular. Bien, entonces esto a modo de resumen, ¿no? De las distintas proteínas G, las que, digamos, de alguna manera están unidas a proteína G trimérica y mediante G estimulatoria y G inhibitoria activan, ¿no? O inhiben adenilato ciclasa para aumentar o disminuir los niveles de AMP cíclico y activar una PKA y otras que mediante, digamos, también estas proteínas G triméricas como la GQ, lo que van a hacer es, mediante una fosfolipasa C general de acilglicerol y inositol 3-fosfato, y ya sea por una PKC o con el inositol 3-fosfato por un aumento del calcio intracelular, generar algún cambio en las concentraciones de los iones intracelulares, ¿sí? También están estas proteínas alfa 12-13 que lo que hacen es aumentar estos segundos mensajeros Rho o esta proteína Rho que genera estas ROA. Eso casi nosotros no lo vemos, así que no lo quedó la diapo, pero no lo vamos a discutir, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que, por ejemplo, a través de la estimulación hormonal en hígado, ¿sí? Se pueden generar diferentes vías que pueden generar tanto el incremento de la degradación de glucógeno como la degradación, las dos cosas, la degradación en la síntesis y el incremento en la degradación, ¿sí? No vamos a ver tantos ejemplos porque prefiero que vayamos al punto, ¿sí?
Bien, bueno, otros de los receptores son los receptores tirosinquinasa, ¿sí? Que en definitiva unen dos moléculas señal y los dímeros, ¿no? Tienen dos regiones de unión a la señal extracelular y dos transmembrana que al unir las dos moléculas señal lo que hacen es autofosforidar las regiones transmembrana, ¿sí? Entonces, fíjense que esa unión, ese receptor que es dimérico, sería tetramérico, ¿no? Porque tiene dos subunidades extracelulares y dos subunidades transmembranas, dos alfa y dos beta, y esas subunidades beta, al las alfa interaccionar con la señal, eh, traducen el cambio conformacional a las beta y las betas se autofosforilan. Una vez fosforiladas, esas subunidades beta lo que hacen es fosforilar al primer receptor del sustrato de insulina, ¿sí? O al primer sustrato de insulina. Entonces, este primer receptor primer sustrato del receptor de insulina, ahí lo dije correctamente, primer sustrato del receptor de insulina, también se fosforila por efectos del receptor. Y ahí se comienza a dar una cascada de unión de distintas proteínas acopladoras, porque fíjense que de todas estas la única que tiene actividad es la RAS, pero así todo la RAS para poder actuar tiene que unir diferentes proteínas acopladoras como GRB, SOS, la RAS y RAF1 y todo este complejo, ¿sí? Lo que hace es fosforilar a otra proteína llamada MEC, ¿sí? Y ahí sí, MEC fosforila a ERK, que en definitiva es un regulador transcripcional que lo que hace es moverse hacia el núcleo y fosforilar factores de transcripción, ¿sí? Fosforilado, fosforila factores de transcripción que se van a unir a distintas zonas del ADN para activar la transcripción de diferentes genes. Eso sería digamos, la cascada que la insulina desencadena sobre el núcleo, activando la transcripción de distintos genes que van a terminar dando distintas moléculas, enzimas, que van a, digamos, poner todo a expensas de lo que la insulina pretenda. Otra Profe, cascada, que también obviamente, sí. respecto a esto que decías de la proteína RAS, ¿Mm? dijiste que solo esa tenía actividad, ¿no? Pero ¿qué la hace diferente de la otra que aparece más abajo, que también fosforila o así? No sé, ¿qué la hace diferente que necesitan las acopladoras? Eh, no, en esto en el sentido de que vos dijiste que solo esa tenía actividad, por eso digo. No, 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 no sé qué es lo que la hace diferente. Es diferente y está descrito que la única que tiene actividad es la RAS. Punto. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que las otras siempre No, están... no, no, porque existen proteínas acopladoras y proteínas que tienen actividad, ¿no? Hay proteínas que existen como moduladores de la respuesta y no tienen actividad enzimática por sí solas. ¿Se claro. entiende? Sí, sí, A eso sí, sí, voy. entiendo. Claro, está descrito, ¿no? O sea, no tienen un sitio activo, ¿sí? O bueno, sí, tienen un sitio activo, pero no es catalítico. Sitio activo en el sentido que necesitan ese sitio para unirse a otra cosa, pero no es catalítico, ¿está? No cataliza Bueno, ninguna reacción. Bien, claro. entonces, fíjense que el mismo primer sustrato del receptor de insulina, fosforilado, que es su forma activa, también puede unirse a una fosfoinositol 3 quinasa, ¿sí? O un fosfoinosítido 3 quinasa, de tal manera de lo que hace es convertir fosfoinositol 2-fosfato en fosfoinositol 3-fosfato, ¿sí? Y ese fosfoinositol 3-fosfato se une a la PKB para activarla, ¿sí? O mejor dicho, el PKB une sinositol 3-fosfato mediante otra proteína y eso activa a la PKB. Y esa PKB activa, ¿sí? O sea,
todo ese sistemita que se da entre el primer receptor, el primer sustrato del receptor de insulina y esa conversión de los fosfolípidos de membrana, lo que hace es activar una PKB. Y en definitiva esa PKB tiene un rol descripto que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Porque es complejo, de migrar los receptores glucatos a la membrana, o sea que eso es donde pasaría en hígado, perdón, en músculo y en tejido adiposo, ¿sí? O sea, esta parte ocurriría en músculo y en tejido adiposo, ¿sí? De tal manera que la glucosa pueda entrar a la célula en mayor cantidad, ¿sí? Y además, esta PKB lo que hace es inhibir a la glucógeno sintasa quinasa 3. ¿Se acuerdan? La que fosforilaba la glucógeno sintasa. Entonces, como la glucógeno sintasa quinasa 3 no puede estar, no está activa, no puede fosforilar la glucógeno sintasa y la glucógeno sintasa siempre queda activa, ¿no? La glucógeno sintasa, su forma activa era la desfosforilada. ¿Tá? Bueno, es un mecanismo muy bien descrito para insulina, con lo cual, ¿no? Es la manera también en la que se activa digamos, permanece activa la glucógeno sintasa en presencia de insulina, es una de las maneras, pues la otra manera es que la insulina activa fosfoproteína fosfatasa, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que estoy diciendo o están perdidos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Yo también menos de lo último, eso de fosfoproteín. La Fosfata- glucógeno sintasa, la forma activa es la desfosforilada. Entonces, para que esté desfosforilada, hay una fosfoproteína fosfatasa que es activada por insulina, por glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan? Toda esa parte. Sí, Y además, para que permanezca desfosforilada, la insulina también garantiza este bloqueo, inhibir a la quinasa que la fosforila. Entonces, la insulina actúa en dos partes, en una bloqueando a la quinasa y en otra activando la fosfatasa. sí, ¿Sí? eso sí me acuerdo. Bien. Bueno, sigamos. Bien, y ahora viene la parte más interesante, ¿no? El diálogo entre los receptores. Esto de que las señales de alguna manera son la resultante, ¿no? Entonces, la insulina, todos sabemos que es una señal de abastecimiento. O sea, la célula está abasteciéndose de combustible, entonces, de alguna manera, eso tiene que ser tajante. Cuando hay combustible, hay que generar reservas. Punto. Procesar y generar reservas. Entonces, fíjense que la insulina no solamente activa su propia cascada, todo lo que acabamos de decir, sino que es la responsable de generar todo el efecto que les conté de la beta-arrestina. O sea, tanto el primer sustrato del receptor de insulina fosforilado, como el receptor de insulina fosforilado, como la PKB a través del mecanismo de transducción de señales, tienen la capacidad de fosforilar a receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? De tal manera de fosforilados, bloquearlos. A ver si tengo. Ay, no la. Tengo otra presentación, ahora se las busco después. Digamos, esto, si me esperan un segundito, la tengo en otro lado, ya sé dónde la tengo. Es una pavada que le modifiqué la presentación para que a ustedes les sea más claro ver lo que estoy diciendo y que lo conecten con la diapositiva. Ay, pero me parece que lo tengo acá. Acá está. Pero, una diapositiva modificada por mis manos. ¿La ven? No, no la ven porque salí de la presentación. Bueno, lo que les estoy diciendo es esto. Esperen que no puedo ir a presentación. Bien, lo que les estoy contando es lo que les conté 3 diapositivas anteriores, ¿no? Que la insulina usa al mismo receptor acoplado a proteína G para, de alguna manera, bloquearlo, ¿no? Entonces, cuando la insulina aparece y activa el receptor digamos, y se autofosforila el receptor tirosinquinasa, desencadena también un efecto sobre los receptores que se acoplan a proteína G, ¿sí? Entonces, fosforila los receptores. ¿Cómo los fosforila? De N maneras distintas.
con el propio, o sea, el propio receptor tiene la capacidad de fosforilado o fosforilarlo. El primer sustrato del receptor de insulina fosforilado activo tiene la capacidad de fosforilarlo y la cascada también. Pero ¿cuál es el chiste? Que fosforilado genera todo el efecto que ya les conté, que aún en presencia de la hormona, supónganse el glucagón, ¿sí? Puede unir beta-arrestina, porque esa es la marca, que esté fosforilado es la marca para unir beta-arrestina, y endocitarlo. ¿Me siguieron? Sí, pero Bien. Sí. Y por otro lado, como si esto fuera poco, lo usa como muleto. O sea, no le alcanza con disparar la señal a través de sus propios receptores, sino que le genera un tipo de cambio sobre el cual la cascada de la insulina se puede acoplar y track, desencadenar todo lo que va a núcleo. Es terrible. Bueno, obviamente todo esto está demostrado a nivel molecular, ¿no? De tal manera que, digamos, el concepto... Profe, pero Sí. no entendí. Por un lado, va a activar esta cascada que va a ir Hola, al ¿qué núcleo. tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Que va a ir al núcleo para, ¿cómo es? Para la A ver, transcripción de genes. Y claro. cuando hace la endocitosis, pero, o sea, este receptor lo está como inhibiendo. Es, digamos, la insulina tiene su propia cascada. Activa todo esto que va a núcleo y activa todas estas vías, vía PKB. ¿Sí? Esa es la insulina. Yo insulina, llegué y hago todo mi trabajo, ¿no? Pero no le basta con hacer lo que ella quiere, sino que apaga lo que venía haciendo otra hormona. Ah, ¿Entendés? otra hormona. Está Entonces, bien, está bien. para eso, ella misma, de todas las maneras posibles, fosforila, o sea, en realidad, imprime que fosforila, o sea, tanto el receptor fosforilado que es activo, lo que te estoy diciendo es esto, que ahí está como resumida la diapo, ¿no? El Ahí receptor entendí, fosfor... para que solo pase lo que ella quiere, anula las demás. Ahí está. Exacto, el receptor fosforilado o el primer sustrato del receptor de insulina fosforilado o bien la misma PKB activa pueden fosforilar a otro receptor, aún esté presente otra hormona, no importa, yo tengo más poder, ¿sí? Sí. Y a su vez no solo les basta con apagar la otra señal, sino que utiliza los mismos receptores de otra señal para desencadenar también su respuesta. Ah, ahí está. Ahí ¿Sí? entendí. Sí. Bien. Bueno, esto es un poco, ¿no? También lo que les acabo de decir, ¿no? Que como también la restina fosforilada bloquea la activación del receptor a proteína G y produce la endocitosis, ¿no? Y a su vez, al generar todo ese complejo, se activan otras vías, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no? La cascada de quinasas que promueven la expresión de enzimas promotoras de crecimiento y respuesta a estrés, todas cosas que exceden a nuestro curso, pero la idea un poco es que con el mismo mecanismo que apaga, ¿sí? La señal de hambruna, ¿sí? Activa otros mecanismos. Ustedes saben que la insulina no solamente es una hormona hipoglucemiante, sino que qué otro tipo de característica tiene la insulina. Es un factor de crecimiento, ¿sí? Es un factor de crecimiento súper importante, ¿no? Por eso la importancia de la alimentación en las edades tempranas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay otras señales, pero no nos vamos a meter en eso. Bien. Bueno, lo mismo. Bueno, solo a modo de. Ahora un par de cositas breves. Esta diapo se las dejo porque hay un problema, ¿no? Y después dicen, ay, no sabemos cómo resolverlo, el problema de los odorantes era re difícil. Bueno, lean, estudien y fíjense que las señales olfatorias también van vía proteína, receptor acoplado a proteína G, ¿sí? Es para eso. Otra cosa que no puedo dejar de darles, porque si no parecería que solo los mecanismos de transducción de señales dependen de insulina y glucagón, ¿sí? Y no es así. Las bacterias también, o los unicelulares o los procariotas también tienen mecanismos de transducción de señales, ¿sí? En general, bueno, este ejemplo justo es de también fosforilación y de fosforilación, pero fíjense que hay
Los sistemas se llaman en general sistemas de dos componentes. ¿Por qué? Porque hay un receptor y después hay otra molécula que es un regulador de respuesta. Los receptores pueden estar tanto en la membrana como en el citosol. En este ejemplo es un receptor de membrana que lo que hace es responder ante un estímulo, que en este caso es un atractante, una molécula señal X, y esa molécula señal interactúa con el receptor, ese receptor se fosforila, es un receptor, en vez de tirosin quinasa, histidin quinasa, en este ejemplo, y ese receptor fosforilado activa una proteína reguladora de respuesta, que también la fosforila. Y esa fosforilación lo que hace es activar, por ejemplo, en este ejemplo, la rotación del flagelo. Ustedes saben que el flagelo, ¿no? Es el polímero que forma parte del aparato flagelar, que es lo que hace que, por ejemplo, las bacterias puedan moverse, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, no es solo lo único que regulan, ¿no? Los sistemas de dos componentes también regulan muchísimas cosas en bacterias, muchísimas cosas, mediante cascadas de transducción de señales. Este es un ejemplo claro como para que ustedes visualicen que también las procariotas tienen mecanismos de transducción de señales. Bueno, otro ejemplo típico de las procariotas es el sensado del quórum, del entorno, ¿sí? Y uno de los primeros lugares donde se estudió el sensado del quórum fue en bacterias bioluminiscentes, ¿sí? Que tienen dos genes, LuxI y LuxR. El LuxR sintetiza la señal y el LuxI es de alguna manera, perdón, el receptor de la señal es el que sintetiza el LuxR y el LuxI sintetiza la señal. Al haber mucha señal, la abundancia de la señal interacciona con la proteína LuxR y esa proteína LuxR se une al genoma y lo que hace es activar la transcripción de genes que emiten luz. Entonces, la emisión de luz es directamente proporcional a la población que hay de procariotas, ¿no? Otro sistema de mecanismo de transducción de señales, ¿sí? No nos vamos a meter mucho más en esto. También existen mecanismos de transducción de señales en gram positivas. Y también existen mecanismos de transducción de señales en plantas, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo es bueno, un receptor de etileno que mediante un sistema de dos componentes, al haber etileno, bloquea una cascada de MAP quinasas e inhibe la transcripción de los genes, bloqueando el crecimiento, ¿sí? Porque el etileno es un factor de no crecimiento para las plantas. Otra cosa muy interesante de los estímulos en plantas son la similitud que hay muchas veces entre las plantas y los mamíferos, ¿sí? Los mamíferos, mediante sistemas de transducción de señales, detectan señales, por ejemplo, como si fueran antígenos, ¿no? ¿Saben lo que es un antígeno? Algo que genera una respuesta inmune. ¿Lo conocen? Bueno, lo van a ver inmuno, pero un antígeno, los antígenos más, digamos, que generan más respuesta de las bacterias en los eucariotas son los componentes extracelulares de las bacterias. Las flagelinas, que son las proteínas que forman parte de esta estructura polimérica que es el flagelo, y los lipopolisacáridos, que es este lípido, perdón, este polisacárido que recubre las membranas de las bacterias. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, Sí, Bueno, sí, sí. de hecho, muchos de estos componentes son componentes que son adyuvantes, se dicen, de las vacunas, porque despiertan la respuesta inmune en células animales, ¿sí? Entonces, las células animales responden mediante diferentes receptores a estos antígenos, desencadenando respuestas inmunes. También algo similar ocurre en plantas, ¿sí? Desencadenando respuestas inmunes mediante estos sistemas de transducción de señales, ¿sí? La bacteria con la que yo trabajo tiene una mutación específica. Las bacterias, vieron que las bacterias que trabajo son benéficas. Les voy a contar un poco de fijación de nitrógeno, pero son bacterias benéficas que interaccionan con las plantas. Y la evolución ha querido que esas bacterias no expresen, digamos, ciertos epitopes de las flagelinas, que son los más reactivos para las plantas, ¿no? Parecería que evolutivamente estas bacterias, que son benéficas para las plantas, no tienen epitopes reactivos para que la planta las vea como amigables, ¿sí?
Todos ese tipo de respuestas ocurren mediante mecanismos de transducción de señales. Y creo que con esto, muy bien. Sí. ¿Muy rápido? No, Hola. sí se entiende No, bien. está bien, profe. Bien, bueno, entonces, insulina y glucagón. Otra cosa que les quiero decir, porque justo en todos esos ejemplos que yo les puse, por más que sean variados, salvo el de Luxi y Luxerre, que no había ahí fosforilación y desfosforilación, ojo porque la fosforilación y la desfosforilación no es el único mecanismo de transducción de señales. Digo, nosotros ya vimos en fotosíntesis, ¿se acuerdan? Otro mecanismo de transducción de señales. ¿Se acuerdan cuando se activaban las enzimas de la fase de fijación de dióxido de carbono? ¿Qué mecanismo? Tenían tío reductor. Exacto, tenían tiorredutasa, ¿sí? La célula aprovechaba el movimiento de los electrones para generar reducciones, puentes disulfuro, ¿sí? ¿Está bien? De oxidar y reducir puentes disulfuro de tal manera que cuando los reducía por el movimiento de los electrones o por la escapada de los electrones de la cadena, esos puentes disulfuro reducidos generaban un cambio conformacional y activaban a la proteína, ¿no? De tal manera de que se activase en paralelo con la luz, ¿no? Las enzimas de la fijación. ¿Está bien? Bien. Escuchen. Vamos a cortar. Son menos